24. Bueno, ya comenzó el debate por el veto presidencial del proyecto de ley de usurpaciones. En paralelo, el Consejo Constitucional entró en su recta final. Hay temas de seguridad también. Vamos a estar comentando esto y más con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Senador, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Nicolás. Un gusto saludarlos a ustedes allá en 24 horas. Gracias por estos minutos, senador. Oiga, aprovecho de preguntar, y tiene que ver con estos temas. Yo sé que usted sabe lo que le voy a preguntar. Estuvo en La Moneda, estuvo con el presidente Boric, estuvo con el gobierno. Usted ha sido muy crítico de varios actos. Hemos tenido conversaciones, de hecho, aquí en Canal 24 Horas. ¿Ya estamos bien en las relaciones? Porque esa foto creo que es bien potente en términos de la imagen política, digamos, que da esto, ¿no? Yo he tenido durante toda mi actuación un respeto irrestricto a la figura del presidente Gabriel Boric. Mis críticas han sido a ciertas conductas que han tenido algunos ministros o ministras y al actuar del gobierno en algunas materias que yo no he compartido, como los indultos y otras tantas materias. Pero mi lealtad ha sido, y se lo dije así al presidente el día lunes, en la reunión que sostuvimos como bancada, la lealtad se mide aquí, con los votos acá en el Parlamento. Y yo he votado a favor de los proyectos del gobierno en un 99% de ellos desde que asumió el gobierno. Así que, por lo tanto, me siento absolutamente tranquilo. Y eso no significa, a pesar de que hablamos, tuvimos la posibilidad de conversar con el presidente un par de minutos para darle a conocer también mi postura y plantear temas de mi región, como la doble vía Chiloé, que es un tema muy sentido que estaba quedando fuera y aplazado hasta el año 2045, que es una materia de enorme sensibilidad para la gente del país, porque es una obra país. Siento yo que, si bien conversamos, eso no significa que yo no sea crítico con ciertas acciones que me parecen no van en la línea de lo que queremos como país, que es reactivar la economía, el tema del desempleo que nos preocupa, porque hay algunas medidas, como la que están ocurriendo hoy día en el Ministerio de Medio Ambiente, que están poniendo trabas al desarrollo de ciertas actividades económicas, y eso me preocupa a mí porque va a generar desempleo en mi región, por ejemplo, el tema de la salmonicultura. Sí, para salir a ese punto, queda claro que ser crítico no lleva a uno a que lo excluyan, como nos excluyeron de la Copa del Mundo, digamos, 2030. Nada que ver, pero usando el término, y finalmente crítico, pero usted dice con los votos y siendo leal al gobierno en términos de que perfectamente puede estar en una reunión en La Moneda pese a haber tenido un toro alto, ¿no? Soy de los que creo, y siempre lo he dicho así, que la lealtad con un gobierno no se da por ser obsecuente con el gobierno, se da justamente por votar a favor de las iniciativas que favorecen a la gente, como yo lo he hecho, por supuesto, votar a favor de la iniciativa del gobierno, pero por otro lado ser crítico cuando las cosas no están bien para mejorar. Si el gobierno entiende que eso no está bien y el presidente se enoja por aquello, yo lo lamento, pero así lo conversamos ese día también, él tiene que conocer la otra parte. Y yo, por ejemplo, el tema de la corrupción, él dijo que compartía plenamente el presidente mi accionar en la lucha contra la corrupción en el caso convenio que ha remecido al país. Senador Espinosa, en ese término y respecto a la reunión que ustedes como senadores del Partido Socialista sostuvieron ayer en La Moneda, ¿cuál es la apreciación que usted tiene con respecto a la posición que tiene el gobierno sobre el veto al proyecto de ley de usurpaciones? ¿Se nota y cómo se explica también que de haber partido de un tema que era uno en particular, legítima defensa privilegiada, pasamos a 14 vetos del proyecto? Sí, primero yo creo que este es un proyecto necesario para el país. Hoy día hay lamentablemente personas que quieren pasar por sobre los comités de vivienda, que han luchado por años por el sueño de la casa propia y creen que tomándose un terreno, cuestión que era algo natural hace medio siglo atrás en el país, pero que hoy día no puede ser porque hay una política pública habitacional potente como los planes y programas del DS49 y el DS19, que son los programas para la clase media y los sectores más vulnerables. Hoy día no hay condiciones para avalar ningún tipo de usurpación, porque no hay usurpaciones pacíficas, como dijo la ministra Toa. Todas las usurpaciones, desde mi punto de vista, contienen algo de violencia porque afectan. Rectificar, de hecho. Sí, porque afectan un derecho de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, yo comparto. Hay 4 que son solo de forma, 4 de las 14 que usted menciona son solo de forma. Pero hay 2 que son las trascendentales. Una, que es el famoso veto a la defensa legítima privilegiada, que yo obviamente comparto plenamente con el gobierno, que es un retroceso. La autotutela significa en definitiva que un particular pudiese contratar los servicios de civiles para ir a sacar a la mala gente que va a tomar un terreno. Eso puede generar un problema gigantesco, grave, de violencia, de muerte, etc. Por lo tanto, ese veto yo lo comparto plenamente. El veto que no lo comparto es el que solamente pretende aplicar multa a quienes usurpen un terreno
y pegarle como solamente un coscorrón por ir a tomarse un terreno. Yo creo que... No violenta en este caso. Claro, la no violenta. Yo creo que no hay usurpación no violenta y esas debiesen tener alguna condena de cárcel, aunque no sea cárcel efectiva, pero sí una condena, no sé, de 50 a 561 días de condena, porque en definitiva, si no, eso va a significar, ¿senador?, que esa persona no le pasa absolutamente nada. O sea, que cueste más en Chile, como decía alguien el otro día, robarse un celular o un... Claro, yo esa parte yo creo que tenemos que evaluarla con mucha ¿Usted está de acuerdo precisión con el senador Felipe Cas en esa lógica? En ese punto, y no porque yo discrepo en muchas materias con Cas, pero en ese punto yo creo que hoy día, mire, le voy a dar solo un ejemplo. Hoy día hay fallos de la Corte Suprema cuando, por ejemplo, EFE ha querido recuperar un terreno, Ferrocarril del Estado, en donde el fallo de la Corte Suprema determina y le obliga al Serviu, cuando ha habido orden de desalojar en alguna zona, le dice, señor, usted tiene que entregarle vivienda a esta familia. O sea, ¿eso qué significa? Que puede significar en este país más fácil tomarse un terreno que formar un comité de vivienda y luchar y optar a la casa propia, porque la Corte Suprema le va a dar la razón al que toma el terreno. Y eso no puede ser. Por lo tanto, yo creo que es un avance para nuestro país. Primero, que tengamos una ley de usurpación y ojalá lleguemos a un buen entendimiento para que sea una buena ley que evite que ocurran más usurpaciones en el país, en terrenos públicos, privados, de cualquier índole. ¿Por qué cree que, sigo con este punto, que es bien interesante y parte también de la discusión que inicia hoy día con respecto al veto presidencial? ¿Por qué cree usted que el gobierno hace este cambio? Porque inicialmente había estado de acuerdo con lo que eran las penas de cárcel y presenta este veto para que haya la opción de multas y dejarlo al criterio del juez. Porque lamentablemente el gobierno está atrapado con algunos sectores que no votan ningún tema que tenga que ver con seguridad. El Frente Amplio y el Partido Comunista tienen atrapado al gobierno en esta materia. Si ustedes se dan cuenta, cuando a mí, por ejemplo, me han criticado porque yo he sido crítico con el gobierno, valga la redundancia, yo voto a favor de las leyes de seguridad, todas las leyes que el gobierno presenta. Y son ellos los que votan en contra del tema de los estados de excepción, ampliar los estados de excepción, votan en contra del porte de sancionar con penas de cárcel el porte de combustible en una protesta. Justificado. Y en un montón de otras materias. Entonces, yo creo que el cambio del gobierno en esta materia se debe justamente a que esos sectores no les gusta que haya penas de cárcel, aunque, repito, no sean efectivas, pero que sean condenas. No les gusta simplemente porque para ellos, ¿no es cierto?, debe ser normal quizás que haya una usurpación de un terreno en los tiempos que estamos viviendo. Repito, nuestro país en regiones en la década de los 70 se construyó en base a las tomas, eso es verdad, pero eran otros tiempos cuando no había política habitacional. Hoy día Chile, yo lo digo como presidente de la Comisión de Vivienda, tiene una política habitacional potente, tenemos un déficit de 700.000 viviendas todavía en Chile, pero hoy día hay un compromiso de este gobierno de llegar a 260.000 que tenemos que cumplir. Y ahora, también los tiempos han cambiado, no quiero decir que eran otras tomas, pero se han incorporado otros elementos que hacen aún más grave la situación de usurpación desde la óptica de los expertos. Los loteos brujos, el arriendo indiscriminado, digamos, de lugares a personas, por ejemplo, migrantes. O sea, eso no existía antes, insisto, se va sumando, digamos. Nicolás, hemos visto usurpaciones en el sur del país, donde la región que yo represento, donde se van a tomar terrenos privados o públicos y llegan con camionetas 4x4 y tienen adentro de las tomas, ¿no es cierto?, televisores de 65 pulgadas. Entonces, de una u otra manera también ha sido como un mal elemento esto de ir permitiendo que se vayan quedando, y este proyecto en particular es bueno porque permite establecer, entre otras cosas, que se ha hablado poco de eso, que la flagrancia del delito es permanente. Eso hoy día es un avance importantísimo porque va a permitir en cualquier momento que la justicia o las policías determinen el desalojo de quienes vayan. ¿Eso ya está cerrado, senador? Le pregunto porque ahí yo me pierdo un poco. ¿Eso está cerrado? No, ese punto está cerrado y es muy importante porque hoy día, le voy a dar un ejemplo, Nicolás. Hoy día, ¿qué significa esto? Que hoy día, cuando alguien se va a tomar un terreno y el dueño de ese terreno se entera a lo mejor 3 días después, ya no hay flagrancia en el delito hoy día, con la actual legislación. Con esta legislación que estamos generando hoy día, va a ser permanente la flagrancia. Es decir, en cualquier momento que se dé cuenta el dueño que ha sido usurpado su terreno, va a poder efectuar las acciones judiciales correspondientes para poder recuperar su derecho a recuperar lo que le corresponde a él como propietario. En flagrancia, que queda evidente que hay una intención, a un dolo que es bien relevante en los casos judiciales. Por eso es un avance importante, creo, esta ley, y ojalá lleguemos a un acuerdo y un entendimiento y se logre establecer, ¿no es cierto?, y se saque el mito que hoy día existe, que esta ley, por ejemplo, pudiese perjudicar y aplicarle delito a quienes hoy día están en campamento, que nosotros habíamos dejado excluido absolutamente a la gente que está en los campamentos catastrados. Nosotros estimamos que ellos no serían afectados por esta ley.
el ministro Elizalde dice que sí podrían ser afectados y eso tiene que despejarse en la discusión. En ese punto, senador Espinosa, usted dice que llegaron a un acuerdo acá. Dos preguntas en uno, aprovechando. ¿Cuánto cree usted que podría demorar esta discusión de un proyecto que de hecho ya está despachado, está votado, podría ser promulgado hoy, digamos, pero está la potestad presidencial de presentar un veto en este caso? ¿Cuánto podría demorar la discusión? Y segundo, si es posible llegar a acuerdos con la oposición en este sentido. Sí, yo creo que la oposición ya se dio cuenta que lo que guarda relación con ese nefasto tema de la legítima defensa privilegiada ya está absolutamente saldada esa discusión. Sí. Yo creo que eso no tiene ninguna posibilidad de pasar. O sea, por lo tanto, hoy día los otros puntos de discusión son, el principal que estamos hablando de las penas de cárcel, y yo espero que ya en las próximas 2 semanas tengamos esta ley completamente despachada para que sea publicada en el diario oficial y comience a regir en el país. Va a ser un avance importante para Chile esta ley. Quiero pasar a otros temas, senador, los minutos que nos quedan. Primero que todo, ¿usted le genera ruido que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, vaya dentro de la comitiva del presidente Boric a China? Un tema que se ha estado discutiendo, muchos dicen que es una polémica artificial, otros dicen, ojo, no es tanto así. ¿Cómo la ve usted? Mira, no tiene nada de malo que un ministro acompañe al presidente y el presidente es quien determina qué ministros lo acompañan. Si el problema que tenemos con la ministra Vallejo es que ella solamente está apareciendo como vocera en los temas que son positivos para el gobierno y se escapa de todos estos temas que estamos discutiendo. Yo no escuchaba a la vocera opinar absolutamente nada. Entonces, ¿usted cree que la están cuidando? Hay como un blindaje allí que no le hace bien a la figura del vocero. Porque un vocero es una vocera. Fíjese que si usted revisa todos los voceros de gobierno para atrás, ninguno acompañaba a los presidentes en la gira internacional. Cecilia Pérez entendía que sí una vez. Ahora, yo no estoy criticando eso porque la relación que Chile tiene con el gigante asiático es fundamental, es importante y a ellos les gusta. Yo participé mucho, fui presidente incluso del Comité de Amistad con China. A ellos les gusta mucho el tema político y va a ser simbólicamente positivo que vaya ella porque es una figura importante del Partido Comunista del país. Si lo otro es el tema que a mí me genera ruido, que una vocera de gobierno no puede escapar de los temas también negativos. Y ahí aparece nuestro gran ministro, que es como el bombero del tema de los temas complejos, que es el ministro Cordero, que le tengo un profundo aprecio. Tiene que aparecer en los temas que son delicados y complicados. Yo creo que eso no está bien. Un vocero tiene que estar en las buenas y en las malas, sacando la cara y poniendo la voz del gobierno en las distintas materias. Ahora, otro punto, quiero, antes de despedirnos, senador, para no abusar de su tiempo. No, dígame. Consejo Constitucional, ¿cómo ve usted? Porque muchos han dicho, bueno, ahora los partidos van al rescate del proceso. ¿Usted cree que están así? Esto está muy complejo hoy día. Si usted me preguntara a mí hoy día cómo yo voy a votar, por ejemplo, en diciembre, no tengo absolutamente ninguna claridad y eso le está pasando a todos los partidos políticos, excepto al Partido Comunista, que ya sin conocer el texto dijo que votaba en contra. No, pero no lo ha hecho, no ha tenido una posición oficial. Sí, pero algunos dirigentes, entre ellos exconvencionales. Sí, sí, eso sí. Sí, rectifico entonces. Como partido oficialmente no han sacado una opinión oficial, valga la redundancia, pero sí los líderes ya han manifestado cuál va a ser su posición. Yo creo que hay que conocer el texto final, Nicolás. Yo no lo conozco finalmente. Yo espero, ¿no es cierto?, que Republicanos no abuse como abusó nuestro sector político cuando nos farreamos la oportunidad el 4 de septiembre de tener una nueva constitución. Ellos no cometan el mismo error por el bien del país. Porque si ellos extreman posiciones, obviamente que el país no va a estar de acuerdo con ciertos temas que ellos quieren incorporar y que pueden ser tremendamente conflictivos para el país. Así que esperemos un par de semanas más para poder contestar con mayor firmeza una pregunta que hoy día es compleja. Sí, claro. Y más allá de eso, en lo que va a suceder en los próximos días, senador Espinosa, ¿cuál puede ser el rol, por ejemplo, del Partido Socialista en la etapa de la comisión experta en términos de las observaciones? Porque aquí las negociaciones van a seguir y por eso le decía, algunos dicen aquí los partidos, claro, porque a mí me dicen los partidos ahora van a entrar a... Los partidos han estado desde el principio de este segundo proceso, recordemos, por la comisión experta designados los partidos y también por los consejeros y consejeras que tienen una representación. O sea, no podríamos negar de que ha habido, y no digo que sea malo para nada, que los partidos han estado presentes en este proceso, pero pueden estar más presentes y generar cambios eventuales para tener una mayoría hacia una nueva constitución, por ejemplo. Mira, yo comparto lo que dijo el senador Quintana hoy día en el diario La Segunda. Si nos volvemos a farrear este nuevo proceso, mejor vámonos para la casa, porque en definitiva el primero lo farreamos. Yo creo que no hay otra elección en Chile donde se pierda un proceso que lo habíamos ganado 80-20 en un plebiscito de entrada por la soberbia de esos constitucionales que no supieron entender que a Chile no le gustan los extremos y las posiciones, los ideologismos fanáticos. Entonces, desde ese punto de vista, si Kast y su gente van en la misma línea, vamos a ir a un proceso de nuevo que va
al fracaso, como ya lo están diciendo las encuestas hoy día, a pesar de que grafican que hay un 40% todavía de indecisos. Yo espero, ¿no es cierto?, que las próximas semanas el Partido Socialista sí asuma un rol importante en esta etapa del comité de expertos, que es un poco más aterrizada al Chile real, a los ciudadanos que quieren una constitución de verdad que mejore sus condiciones de vida en el diario que hacen. Senador Fidel Espinosa, como siempre, un placer y muchas gracias por acompañarnos, senador. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Hasta luego, buena tarde. Nos vemos. Gracias, Nicolás.